Hola, ¿qué tal? En este episodio se va a estudiar el diseño de prompts para la IA. Empecemos. ¿Qué es un prompt? Un prompt es una instrucción o pregunta que se le da a una inteligencia artificial para que genere una respuesta o realice una tarea específica. Es la forma en que interactuamos con la IA para obtener información, resolver problemas o generar contenido. Es necesario tener presente algunas consideraciones para diseñar un prompt. Estas consideraciones son las siguientes. Claridad. Es fundamental que el prompt sea claro y específico, que se eviten ambigüedades. El contexto. Proporcionar suficiente contexto para que la IA entienda lo que necesitas. Estructura. A veces, estructurar el prompt en pasos puede ayudar a obtener mejores resultados. Limitaciones. Especifica cualquier restricción o limitación que quieras aplicar al resultado. Y formato. Si necesitas un formato específico de respuesta, por ejemplo, una lista, un párrafo, etcétera, indícalo en el prompt. Desde esta diapositiva voy a presentar ejemplos de prompt. Desde prompt sencillos a muy complejos. Aquí presento tres prompts. En el primero es un prompt que solicita un resumen. ¿Qué nos dice el prompt? Resume el artículo, el impacto del cambio climático en la agricultura, en 3 párrafos. Y precisamente lo que hace la IA es eso, mandar un resumen en 3 párrafos del impacto del cambio climático. En el siguiente se generan ideas. Nos dice el prompt: genera 5 ideas para una campaña de marketing digital dirigida a jóvenes de 18 a 25 años. Le das a enviar y la IA te lo crea. El siguiente prompt nos pide un análisis. Nos dice: analiza el personaje de Hamlet en la obra de Shakespeare y discute su evolución a lo largo de la historia. Estos son 3 prompts muy sencillitos. Veamos algunos más complejos. Aquí se pide la redacción de un informe técnico. ¿Qué nos dice el prompt? Redacta un informe técnico sobre el impacto de la inteligencia artificial en la industria de la salud. El informe debe incluir una introducción que describa la importancia de la IA en la salud, un análisis de los principales avances en IA aplicados a la medicina, una sección sobre los desafíos éticos y de privacidad asociados con el uso de IA en la salud, conclusiones y recomendaciones para futuros desarrollos en el campo. Como podemos ver, este prompt es un poco más complejo, da más detalles a la IA y precisamente la IA se basa en ellos para crear la respuesta. En el siguiente prompt se pide que se realicen una generación de texto creativo con restricciones. ¿Qué nos dice el prompt? Escribe un cuento corto de 500 palabras ambientado en un futuro distópico, donde la tecnología ha tomado el control de la sociedad. El cuento debe incluir un protagonista que lucha contra la opresión tecnológica, un momento crucial donde el protagonista toma una decisión que cambia el curso de la historia, un final abierto que invite a la reflexión sobre el papel de la tecnología en la humanidad. Utiliza un estilo literario que combine elementos de ciencia ficción y realismo mágico. Precisamente este es el contexto que se le debe de dar a la inteligencia para que cree el contenido. En este otro prompt se pide que se realice una simulación de un diálogo filosófico. La petición nos dice: simula un diálogo entre Platón y Aristóteles sobre la naturaleza del conocimiento. El diálogo debe incluir una introducción donde ambos filósofos presentan sus perspectivas iniciales. 3 rondas de discusión donde Platón y Aristóteles intercambian argumentos y contraargumentos. Una conclusión donde ambos filósofos reflexionan sobre la naturaleza del conocimiento y
su relación con la realidad. Utiliza un lenguaje formal y respeta el estilo de discurso característico de cada filósofo. Señalizaciones puntuales se le dan a la IA para que pueda describir la simulación. En el siguiente ejemplo se pide un diseño de un experimento científico. La petición nos dice: diseña un experimento científico para investigar el efecto de la temperatura en la velocidad de una reacción de una enzima específica. El experimento debe incluir lo siguiente: una hipótesis clara y testable, una descripción detallada de los materiales y métodos, un protocolo paso a paso para llevar a cabo el experimento, un análisis estadístico planificado para evaluar los resultados, una discusión sobre posibles fuentes de error y cómo mitigarlas. En el siguiente ejemplo, resulta que mi profesora de lectura y redacción quiere que yo le escriba un ensayo. Me entrega un documento en el cual me indica cómo quiere que yo le escriba el ensayo, cómo debo de formatear y qué debo de tener en cuenta. Así que, basado en el documento, escribo el siguiente prompt para que la IA me ayude a redactarlo. La petición dice: elabora un ensayo en 5 cuartillas relacionado con la medicina, ya que medicina es la disciplina que yo estoy estudiando. Y en el documento que me entregó mi profesora de lectura y redacción, me pide precisamente que el ensayo se base en la disciplina que yo estudio, que en este caso es medicina. Bien, continuemos. Para esta tarea considera las unidades sexta y séptima del libro El Camino de las Palabras. Además, considera 10 artículos o libros relacionados con el tema para respaldar el ensayo. El ensayo debe incluir lo siguiente: un objetivo y una pregunta a la cual debes dar respuesta mediante la argumentación del ensayo. La redacción debe ser clara, coherente, cuida la ortografía y cumple las reglas gramaticales. Debes darme un título para el ensayo: original, claro e innovador, de máximo 20 palabras. La estructura del ensayo debe tener introducción, desarrollo y conclusión. La bibliografía reporta los 10 artículos o libros que ya te solicité. Asegúrate que la introducción atrae la atención del lector, que el desarrollo se presenta de manera organizada y lógica, que la conclusión incluye opiniones y puntualiza en las ideas principales, y que la bibliografía reporta fuentes confiables. Como ya mencioné, basado en el documento que me entrega mi profesora, creo este prompt, y este prompt se lo introduzco a la inteligencia artificial, le doy a enviar y me crea mi ensayo con todo lo que yo le pedí, con todo el contexto, con todas las especificaciones. ¿Cómo ejecutar un prompt? Pues se accede a una plataforma de IA. Se puede utilizar una plataforma como ChatGPT, que es la muy popular. También se puede usar Google Bard, DeepSeek, Fine. DeepSeek y Fine están un poco orientadas al ámbito de la programación, pero funcionan de la misma manera que ChatGPT o cualquier otra que ofrezca interacción con IA. Luego escribe el prompt, suponiendo que el prompt que me interesa es el del ensayo, pues lo escribo como tal y ese prompt lo copio en el cuadro de texto proporcionado por la plataforma. Luego le doy enviar o generar para que la IA procese mi solicitud y me envíe el resultado. Es muy importante revisar la respuesta. La guía generará una respuesta basada en el prompt que le proporcionamos. Es obligación de nosotros revisar el resultado que nos da la IA y, si es necesario, ajustar el prompt para obtener un resultado más preciso, para obtener el resultado que es de nuestro interés. Ok,
En este episodio presentamos de manera teórica qué es un prompt y cómo se crean. En el siguiente episodio se va a presentar una demostración práctica para que nos quede más claro el resultado que la IA nos da basado en el prompt que nosotros le introducimos. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta luego.